Estamos eh, desde hace algunos meses teniendo como plataforma para los mensajes las que se llaman cartas de la prisión, ¿sí? O epístolas carcelarias. ¿Qué son estas? Y son las cartas que escribió el apóstol Pablo estando preso en Roma, ¿sí? Y ya estudiamos Filipenses, terminamos Efesios la semana pasada. Tienen cada una nota particular en medio de la situación, circunstancia así tan particularmente difícil que pasaba el apóstol Pablo, porque nadie quiere estar preso, ¿verdad? Por más cómodo que pueda llegar a ser, o que se puedan paliar así ciertas condiciones, nadie quiere estar preso, ¿verdad? Pero como dice él, la palabra de Dios no está presa, dice. Y continuaba él enseñando, proclamando la palabra de Dios. En el lugar en el que estaba, le visitaba gente y él le testificaba a los guardias, a todos. Y entre esos a quienes testificó, eh, estaba un hombre llamado Onésimo. ¿Sí? Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo. Y había sido un esclavo, era un esclavo, pero era un esclavo fugitivo en el momento en que se encontró con Pablo. De eso habla esta carta que escribió también Pablo estando preso, y es la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Es una carta muy breve, un solo capítulo, 25 versículos, y tiene muchas enseñanzas también muy preciosas. Podemos aprender acerca de la redención, por ejemplo, acerca de la sustitución que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, y así por él nosotros somos aceptados por Dios en su amado Hijo, en muchas cosas. Hoy, como es el último domingo del año, eh, yo no sabía al principio de la semana, si bueno, voy a cortar las epístolas de la serie de las cartas de la prisión, o voy a tomar un tema para hablar, para dar un mensaje así que apunte al fin de año y al comienzo de un año nuevo. Y empecé a leer Filemón así y encontré que podía hacer las dos cosas juntas. El Señor me mostró en su palabra que podía tomar algo particular aquí de esta carta y hablar un poco también hoy de lo que representa, pero darle un poco más de sentido, un poco más de profundidad a lo que es el final de un tiempo y el comienzo de otro, que en el calendario se conoce así, se marca como el año viejo que se va y el año nuevo que llega. Y se dicen cosas como año nuevo, vida nueva y cosas como esa, que al final de cuentas no son más que poesía, canciones, porque no porque tiramos el calendario viejo y traemos a colgar uno nuevo, ahí las cosas van a cambiar. Nada cambia por eso. Todo sigue igual. Eh, Necesitamos otra cosa, ¿sí? Otra cosa, algo más relevante, algo más profundo que suceda en nuestras vidas, para que de verdad nosotros seamos nuevas personas, nuevas criaturas, y para que las cosas cambien. Porque para que las cosas cambien, no es que tienen que cambiar las circunstancias, cambian un poquito, cambian, a lo mejor vivimos con más o menos confort, ganamos un poquito más de plata en nuestros negocios, eh, pero eso al final de cuentas eh, no se traduce en algo sustancial, ¿verdad? Y seguimos siendo los mismos. Para que conozcamos
el gozo, la paz, la reconciliación, para que tengamos una esperanza permanente en nosotros, necesitamos otra cosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el calendario. No tiene nada que ver con el calendario, tiene que ver con que conozcamos al Señor y que les conozcamos verdaderamente. Más que eso, dice Pablo, que seamos conocidos por el Señor, ¿sí? Y eso vamos a ver un poquito hoy aquí en esta carta, a partir de ahí, a partir de algo que leemos aquí. Y después, el año que viene, que ya no está lejos, ¿verdad? Desde el próximo domingo vamos a hacer seguramente una consideración más detallada, versículo por versículo, como solemos hacer de esta carta. Hoy yo ya les conté un poco el contenido, de quién se trata, de Onésimo, y acerca de él le escribe Pablo a su amigo Filemón. Filemón, que era una persona que tenía una posición, tenía bienes, tenía también esclavos, y era un creyente, era un cristiano. Eh, y uno podría decir, bueno, pero creyente y tenía esclavos, sí, eso era algo perfectamente legal en ese tiempo. Solamente que el amo, o sea, el que tenía esclavos, tenía también de parte del Señor, y eso vimos la otra vez en la carta a los Efesios, tenía que comportarse de otra manera con sus siervos, ¿sí? Y bueno, vamos ya, basta ya de preámbulos, y quiero leer, como les dije, de estos 25 versículos que tiene la carta. Yo quiero leer una partecita. ¿Mm? Eh, Dice en los versículos 8 al 11, Filemón, Pablo a Filemón, capítulo 1, pero es un solo capítulo, ¿verdad? Entonces en los versículos 8 hasta el 11 dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí tenemos a una persona, Onésimo, de quien Pablo dice mi hijo. Él decía así por aquellos a quienes él entendía que él les engendraba espiritualmente, ¿sí? No es que tenía una relación sanguínea con él, sino que él les predicaba el evangelio y ellos creían, entonces él decía mi hijo, ¿sí? Y Onésimo entonces era su hijo y le engendró estando en la cárcel, ¿verdad? Por eso él dice a quien engendré en mis prisiones. Y en este hombre Onésimo, verdaderamente se produjo, como podemos ver, un cambio, ¿sí? Un cambio que dice en palabras muy sencillas, él resume lo que ha sido este cambio en Onésimo, cuando dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es fácil o es difícil que una persona que tiene un rasgo así de conducta o de personalidad, un rasgo negativo, vamos a poner un rasgo o puede ser un vicio o un rasgo de carácter? Por ejemplo, un esposo infiel, o borracho,
o maltratador, y que un día, como suele pasar, ¿verdad? Eh, bueno, hay una crisis, a lo mejor un poquito, o algo que desencadena en alguna consecuencia eh, fuera de lo común, y entonces eh, él dice, bueno, te prometo que nunca más voy a hacer, ¿verdad? Te prometo que nunca más, no voy a tomar más, o no te voy a hacer más infiel, ¿sí? O no te voy a tratar más mal, ¿verdad? Y te prometo. Puede ser así, ¿verdad? O puede ser, yo como tuve en mi trabajo secular, mucha gente, eh, tuve mucha gente a cargo. Y yo recuerdo, por ejemplo, entre tantos, el caso de un hombre que eh, eh, parece que faltaba más que las veces que se iba a trabajar, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo pedí que se le aplicara una medida, ¿verdad? Una medida ya correctiva. Y él fue y acudió a la gente que podía abogar por él. Ustedes saben, en las empresas hay esos gremios y bueno, entonces vinieron los mediadores y le hablaron y él vino a hablar, a prometer y prometer y prometer, ¿verdad? Hasta que yo salí de la empresa, eh, no hubo, no hubo verdaderamente un cambio. Porque para que el hombre cambie, alguna vez alguien me dijo también así, porque yo decía, porque la Biblia dice eso, ¿verdad? La Biblia dice, ¿podrá el hombre eh, acostumbrado a pecar, acostumbrado a hacer el mal, acostumbrarse a hacer el bien? Y compara con el leopardo. ¿Será que al leopardo se le pueden sacar las manchas? Se puede sacarle las manchas al leopardo, dice. O un etíope, dice. Un etíope es un africano, ¿verdad? La piel oscura. ¿Será que se le puede hacer volver su piel que es oscura, volver a blanca su piel? Se pueden hacer esas cosas. Y entonces dice, así también ustedes, estando acostumbrados a hacer el mal, a pecar, ¿será que se pueden acostumbrar a hacer el bien? Y esa pregunta es una pregunta de esas retóricas, ¿verdad? Porque el hombre por sí no puede. No puede. Para que suceda algo como eso, eh, el hombre necesita, se puede decir dos cosas, que es una sola, ¿verdad? Eh, tiene que morir, tiene que morir, ¿sí? Y tiene que resucitar, ¿sí? Pero no resucitar así como el mismo que era, sino que resucitar en Cristo, ¿sí? Morir a su viejo hombre y resucitar a la nueva vida en Cristo, en la cual es colocado todo aquel que cree. En la carta a los Romanos dice, ¿verdad? Capítulo 6. Ustedes no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte, ¿sí? Entonces, morimos con Cristo, somos sepultados juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos para una vida nueva. Esa es la vida, la que realmente puede traducirse en cambios nuevos, verdaderos y permanentes. Pero por propósito nomás que el hombre se hace así en su propia fuerza. Sí, te prometo que nunca más voy a mentir, nunca más voy a robar, nunca más voy a... A la vuelta de la esquina ya está otra vez en lo mismo, ¿sí? Yo suelo acordarme de una situación cómica así que me pasó en la... Bueno, para mí es cómico, ¿verdad? Que me pasó en la infancia, de peleas así entre hermanitos que teníamos, y cuando uno de mis hermanos le prometió al otro que nunca más le iba a cargar así con un marcante que le, con el que le cargaba todo el tiempo, ¿verdad? Y eso fue en un eh, 24 de diciembre, pasada la medianoche, o sea, 25 ya, ¿verdad? Porque él se conmovió así con el espíritu navideño, entonces le dijo, fulanito, te prometo que nunca más te voy a, ¿verdad? Y yo me iba escuchando eso porque íbamos a saludarle a una de nuestras tías ahí por el camino, él le prometió eso, estaba conmovido, ¿verdad? Y después, esa tarde, mientras jugábamos ahí con la pelota, ya vuelta otra vez la misma cosa, ¿verdad?
Y así son los propósitos humanos, ¿sí? Prometemos nomás, pero sí puede el hombre, si muere y resucita en Cristo. O lo que Jesús le dijo es la misma cosa, pero lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Porque si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, ¿sí? No le vas a poder ver a Dios, no le vas a poder conocer. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que pasó con Onésimo. Eso es lo que pasó con Onésimo. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Y dice el Señor, ¿verdad? Ustedes también, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí somos nuevas criaturas. Y en 2 Corintios dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucedió con Onésimo. Onésimo, bueno, pero él era un esclavo y que se puede ser, claro, acá dice, como resume, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿sí? No dice por qué, ¿verdad? Pero puede que haya sido un rebelde, un desobediente, contestador, haragán, infiel. Todo eso puede ser un empleado, ¿verdad? Así como podía ser un... Y así no sirve, ¿verdad? Así no sirve. ¿Quién quiere tener un empleado así? ¿Quién quiere tener a cargo a alguien así, ¿verdad? Si quieren tener en su casa aquí las señoras alguien que trabaje en la casa, que les esté trabajando en el servicio doméstico y que en vez de hacer lo que se le dice, hace todo al revés o les roba sus cosas o que le necesitas y no viene, siempre teniendo alguna excusa para no venir y cosas como esas, ¿verdad? No da gusto. Entonces, no me sirve, ¿verdad? Eso es decir, en otras palabras, inútil, ¿verdad? Porque lo que es inútil es lo que no te sirve, ¿verdad? No te es útil. Y así era este hombre. Si él hubiese sido un cristiano, mientras estaba al servicio de Filemón, antes de huir, antes de escaparse, entonces también en la carta a los Efesios leímos hace poco, el siervo cristiano estaba enseñado, estaba ordenado a servirle a sus amos como si fuese a Dios mismo. No como el que sirve al ojo humano, sino que haciendo todas las cosas como para el Señor. Entonces sí tenía una manera en que se debía comportar el siervo creyente con sus amos, ¿sí? Y ahora, después de haber estado con Pablo y después de haber sido enseñado por él estaba listo. Estaba listo para ser así, un buen siervo, para irse. Entonces Pablo le dice a Filemón, aquí te envío otra vez. Él te fue inútil algún tiempo, pero ahora aquí mientras estuvo conmigo, él ya me fue útil. ¿Sí? Y ahora yo te envío, ahora te va a ser útil. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se había producido realmente un cambio sustancial. Onésimo era una nueva criatura. Y para ser una nueva criatura necesitamos únicamente estas cosas que se representan con nuestra muerte en Cristo, con el nuevo nacimiento y también en el proceso. Lo uno es un acontecimiento, ¿verdad? Un día escuchamos la palabra de Dios, creemos y venimos en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados y somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y a partir de ahí, el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, entonces es guiado por el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es que nos guía el Espíritu de Cristo?
¿Cómo nos guía? No es que yo estoy ahí y de repente escucho la voz del Espíritu que me dice, hoy vas a hacer esto, hoy te vas a ir al mercado y ahí vas a predicar mientras estás comprando. Eso estaría muy bien, ¿verdad? Pero no me habla así el Espíritu. El Espíritu, hermanos, tiene una espada. ¿Sí? Esta es su espada. ¿Sí? Tiene una voz, que es la voz de Cristo. ¿Sí? Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. ¿Sí? Esa es la manera que nosotros somos guiados, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios, aunque es otra persona, pero es el mismo Dios. Yo no voy a explicar ahora eso ni voy a intentar, ¿verdad?, hacer una explicación de esa doctrina. Pero es el mismo. Por eso Jesús cuando dijo, le dijo a sus discípulos, muchachos, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Porque ahora yo me voy y ese que ahora está con ustedes, ¿sí?, está con ustedes, ese va a venir y va a estar en ustedes. ¿Sí? Yo me voy porque Él es el Espíritu. Dios es Espíritu, ¿verdad? Claro, ahí se hizo carne, ¿verdad? Ahí se hizo carne, pero Dios sigue siendo Espíritu. ¿Sí? Y estaba con ellos porque estaba en Cristo. Y cuando yo me vaya, dice Él, yo les voy a, mi Padre les va a enviar. Y va a estar ya no con ustedes como está ahora, sino que va a estar en ustedes, en cada uno de ustedes. Entonces les conviene que yo me vaya. Porque cuando estaba en Él, Él podía estar en un lugar nomás. ¿Verdad? Él estaba allá a una cierta distancia de Betania y no podía estar ahí en Betania también al mismo tiempo. ¿Verdad? No podía estar con Lázaro, Marta y María al mismo tiempo. ¿Sí? Él podía estar en un lugar nomás al mismo tiempo. ¿Sí? Pero ahora que está en espíritu en cada uno de nosotros, Él está en cada uno de nosotros. Y no hay ninguna limitación por aspectos geográficos ni nada de eso. Él está en todas partes. Y esa es una característica de Dios, que es espíritu. ¿Sí? Y Él nos guía por la palabra de Dios. Él está dentro de nosotros, ¿sí? Nos guía por su palabra. Y los que son de Dios son guiados por Dios. ¿Sí? Así dice en la carta de los Romanos capítulo 8, ¿verdad? Porque todos los que son de Cristo son guiados por el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. ¿Sí? Así es, pero los que son de Él son guiados por su Espíritu. Así que Onésimo, que antes había sido inútil, ¿sí?, ahora ya era útil. Ya era útil porque había sido adoctrinado, había sido enseñado en la palabra de Dios. Ahora sabía cuál es la voluntad de Dios. Su mente había sido cambiada. En la carta a los Romanos hay un versículo muy conocido en el capítulo 12. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestro entendimiento es renovado y es transformado cuando conocemos la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos aun cuando ya somos creyentes, ya somos hijos de Dios, tenemos que avanzar en ese proceso de transformación, de renovarnos. Dice aquí, no se conformen, ¿qué quiere decir conformarse? Bueno, podemos decir que conformarse es, bueno,
quédate ya contento. Bueno, pero realmente, viendo un poco la etimología de la palabra, conformarse quiere decir tomar la forma de algo. Eso es conformarse, ¿sí? Entonces lo que acá está diciendo, no tomen ustedes, no se acomoden tomando la forma de comportamiento, de conducta, la forma de ser del mundo. Ustedes no son del mundo. Transfórmense renovando su entendimiento para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa tiene que ser nuestra regla de vida, hermanos. Y ahí no nos conformamos a este mundo y empezamos a andar como Dios quiere, procurando hacer lo que es agradable a Dios. Ese es un verdadero cambio, hermanos. Ese es el verdadero cambio que quizás si quieren un propósito, como les digo, un propósito trascendente. Y podemos aprovechar ahora que vamos a cambiar el calendario, ¿verdad? Pero no es necesariamente ligado a eso. Vos podés y necesitamos quizás hoy y quizás cada día, en todo tiempo, decir, Señor, yo quiero hoy crecer en mi obediencia a ti, Señor. Y entonces voy a ser me lleno de la palabra de Dios. No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, dice. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Soy lleno del Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en vos. Entonces soy lleno del Espíritu Santo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y todo el fruto, ese fruto del Espíritu Santo, te adorna, ¿sí? Y produce en vos el fruto agradable de justicia que es para el Señor. ¿Y qué tal si decimos entonces, le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser una persona nueva, quiero ser transformada, así como fue transformado este hombre Onésimo, que antes era inútil, pero después fue útil. Y quizás hay alguna cosa en nuestra vida que hace que nosotros no podamos ser útiles para la obra del Señor, así como el Señor quiere que seamos. Quizá hay algo que vos tenés que dejar para ser útil en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Qué son esas cosas? No sé. La palabra de Dios nos despierta con tantas recomendaciones. Dice, antes ustedes eran así, dejen eso, ¿sí? Quizás sean pleitos, enemistades, rencores. No estás guardando esas cosas y esas cosas te vuelven inútil para la obra. Para dar testimonio, lo que hablábamos hoy en la escuela dominical también, ¿verdad? Porque a lo mejor no podés dar un buen testimonio porque un testimonio hablado, digo, ¿verdad? No podés comunicar el mensaje porque tu conducta no respalda al mensaje que querés transmitir. ¿Cuántas cosas que tenemos que dejar? Lastres que no nos permiten avanzar en la vida cristiana, en el camino que el Señor nos marca. Odios, rencores, falta de perdón, mentiras, chismeríos, negligencia. ¿Cuál de estas cosas no nos permiten ser útiles para nuestro amo, nuestro Señor? Dejemos lo que hay que dejar y seamos útiles al Señor y útiles unos a otros, sirviéndonos en amor. ¿Qué les parece como propósito para un año nuevo? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque podemos
aprender y compartir de tu palabra. Gracias por la vida nueva que tenemos en Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da testimonio, y un testimonio que es certero, que no es como el testimonio de los hombres. Un testimonio que es verdadero y que es firme. Gracias por esta palabra segura, que nos alienta, que nos enseña, que nos exhorta, nos reprende, que nos llena de esperanza, Señor. Padre nuestro, que seamos discípulos diligentes y no negligentes, Señor, para caminar en pos de nuestro Señor y siguiendo sus huellas. Te alabamos, Señor, te damos gracias por todas tus innumerables bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.